Bienvenidos, estimados hermanos. Nuevamente su programa Semillas de Fe y Esperanza, llegando hasta sus hogares con el tema que hoy vamos a reflexionar del Evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 6, verso 17 en adelante. El pecado de la lujuria tiene grandes consecuencias. Fíjese que hoy vamos a compartir un tema que es bien complicado, porque nos va a hablar sobre el último de los profetas del Antiguo Testamento y que abre la era del Nuevo Testamento. Hablamos de San Juan Bautista. Ese es el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo sabemos, ya lo conocemos, y hoy vamos a reflexionar sobre su muerte y también vamos a hablar sobre el pecado de la lujuria de aquel hombre llamado el rey Herodes. Tu hermano en Cristo, Marvin Colado, te da la cordial bienvenida. Hoy abramos nuestra Sagrada Escritura, abramos nuestro misal y vamos a leerla en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 6 de San Marcos, versos del 17 en adelante. Marcos 6. En aquel tiempo Jesús habló de esta manera. Herodes había ordenado prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodes le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan. Sabía que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando le oía hablar, quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Pero llegó el día oportuno cuando Herodes, con ocasión de su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, que danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué quieres que pida? Ella le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Así que mandó al instante a uno de su guardia con la orden de traerle la cabeza de Juan. El guardia fue y le decapitó en la cárcel, trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, que a su vez se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es algo largo el pasaje bíblico, por eso que a veces no lo leo completo, solo les menciono los versículos. Sin embargo, hemos leído algo, estimados hermanos, muy, pero muy grave. ¿Cómo es posible que tengamos que llegar a matar a una persona simplemente porque me duele los oídos, me aburre, me cansa que diga, que predique la verdad? Herodes era el rey, el gran rey, pero estaba viviendo
con una mujer que no era su esposa legítima, sino que estaba viviendo con Herodías, que era la esposa del hermano de Herodes. Por lo tanto, era cuñada. Y por lo mismo del matrimonio, ya no era simplemente una fornicación común cualquiera, sino que era un adulterio. Y eso es lo que Juan el Bautista le reprochaba cuando predicaba, recriminándole a Herodes que no le era lícito vivir sexualmente con alguien que no era su esposa, sino que era la esposa de su hermano. Cuando el hombre anda mal espiritualmente en la vida, no le va a ayudar una predicación, no le va a gustar la predicación, porque interiormente anda mal y no acepta correcciones y no acepta que le reprendan. Claro, el pecado, la maldad hace que el hombre o la mujer, hermano, no oiga a Dios en el predicador. No deja que oiga a Dios cuando le quiere ayudar a hacer un bien. Oiga, cuando le quiere ayudar a hacer un bien. El objetivo de Juan no era insultarle de una forma drástica, fea, sino que comprendiera que la palabra de Dios tiene que estar ante todo para el bien de la persona humana, que espiritualmente y moralmente el hombre, la mujer, tiene que sujetarse a la palabra de Dios. En este caso, veamos los 10 mandamientos, ¿verdad? En este caso, veamos cómo Dios nos quiere sacar de esas situaciones de pecado. Pecado mental, pecado psicológico, pecado espiritual. Bueno, y el pecado es tan grande y feo que se aprovecha de la ocasión del cumpleaños de Herodes. Imagínense usted, Herodes, el rey, no iba a invitar a cualquier persona, ¿verdad?, a ese gran cumpleaños. Dice que estaban invitados los más importantes del pueblo. Veamos el verso número 21. Cuando Herodes, con ocasión de sus cumpleaños, dio un banquete a los magnates. ¿Quiénes son los magnates? Los más millonarios, los más poderosos de un lugar. Y luego a los tribunos y a los principales de Galilea. ¿Ve? No había ahí una persona sencilla, una persona humilde, una persona pobre económicamente. Estaban los más importantes del pueblo. Y este hombre se deja alucinar aún más por la seducción de su mente del pecado, la lujuria. La hija de Herodías comenzó a danzar, comenzó a bailarles. Si nosotros vemos películas, programas, series, lo que sea, de aquellos lugares, vemos cómo ya existían esos bailes eróticos o exóticos, como usted quiere llamarle, cuando jovencitas con ropita inmoral, vamos a decir así, ¿verdad?, inmoral, ropita transparente y no cubierta de todo su cuerpo. Imagínense qué contradictorio, ¿verdad?, culturalmente y todo, porque esa gente de ese tiempo que estamos hablando, apenas solamente se le veían los ojos a las mujeres. Los ojos. Porque sus vestidos que se ponían, el vestuario tradicional de aquellas épocas, de aquellas culturas, era un vestuario completamente largo. Pudiéramos decir nosotros, decente. Así era la costumbre del vestuario cultural, así era la cultura de aquella zona. Sin embargo, ya para una danzar,
en un baile, digamos, en una fiesta de cumpleaños, de un matrimonio, eso era prácticamente seductor. Y se deja engañar, se deja seducir Herodes. Y se le olvidó incluso que era la hija de la mamá. Imagínense. Ya no respetó vamos a decir así, ni al pecado con que estaba viviendo, el pecado con Herodías. Y Herodías también se aprovecha de su hija. La maldad de la mamá en la mente de la muchacha. Cuando alucinó a los acompañantes del cumpleañero, también Herodes se deja seducir y la manda a llamar y le dice: te voy a dar hasta la mitad de mi reino si es posible. Qué preciosura, qué belleza. Pídeme lo que quieras. Él era el cumpleañero a quien tenía que darle regalo y sale al revés. Él le ofrece a aquella jovencita lo que le pidiera, se lo iba a dar. Lo tremendo fue cuando la muchacha le dijo, seducida por su mamá, enviada por su mamá: dame una charola a la cabeza de Juan el Bautista, para que deje de molestar a mi mamá. En otras palabras, la mamá quiso mandarle decir así, como quien dice, para que nos deje libre a nosotros, que hagamos lo que querramos en nuestra relación. Somos libres. ¿Cuál libre? En el libertinaje, sí. Estimados hermanos, qué tremendo es cuando el hombre no tiene los pies sobre la tierra y hace conciencia de la gravedad que va a cometer, no solamente viviendo en el adulterio, no solamente dejando seducir por la hija del adulterio, sino que manda matar a un siervo de Dios, al último de los profetas, como también se le declara en la Sagrada Escritura. Hoy la iglesia conmemora, recuerda también la muerte, el martirio de San Juan Bautista. Martirio santo, ¿por qué? Los hermanos separados se preguntan y pelean y discuten porque no entienden qué significa la palabra San Juan Bautista. Porque él dio la vida, o sea, lo mataron, le cortaron la cabeza por predicar el evangelio. Es decir, no cualquiera va a ser martirizado. No cualquiera tampoco lo vamos a ver santo en la iglesia. Y ellos no creen en los santos. Entonces San Juan Bautista para ellos como que no existió, como que no vale nada en la Sagrada Escritura. Sin embargo, sabemos el gran papel de Juan el Bautista, porque también él era enviado por nuestro Padre Celestial, que le preparara el camino a Jesucristo, donde Jesús iba a pasar, iba a caminar en aquel tiempo. Estimados hermanos, número 1, cuidado con el adulterio. ¿Cómo puede llegar el adulterio a la vida de una persona, varón o hembra? Por la seducción de la vista, de la mente morbosa, una mente que si no está en Dios, en relación con Dios, en oración con Dios, comunicación con Dios, leyendo la Sagrada Escritura, orando constantemente, todo ser humano somos frágiles ante ese tipo de pecado. Caer al adulterio. Y luego al adulterio también involucrar a nuestros hijos también al pecado, incluso hasta de matar. Cuidado, estimados hermanos, porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. El Señor no quiere que nosotros seamos portadores de pecado, portadores de adulterio, portadores de matar. No matarás. Imagínense con los pecados con que murieron estas personas. Y otro punto de determinar, perdónenme que el tiempo yo sé que es oro, pero cuidado, porque la perseverancia muchas veces nos puede pasar como Herodes. Herodes dice que le gustaba oír predicar a Juan el Bautista, porque predicaba bonito, exhortaba, reprendía, y eso le llamaba la atención a él. Pero cuando le tocó la reprensión, la exhortación a él, ahí ya no fue lo mismo. No lo quería matar por respeto o por miedo, ¿verdad? Él apreciaba la predicación, o lo apreciaba a San Juan, pero se dejó cegar por el pecado, el adulterio. Se dejó cegar por la ambición
por la lujuria. Estimados hermanos, tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más con el Evangelio del día. Bendiciones para todos.